Tá amargo teu café. Por isso que é café. Ah, não. Isso que é Parece o ostentação. suco do chá da pizza. Da Marina. Mas tá muito bom, cara. Virus de la parotiditis maligna. Ah, não. Es el agente etiológico de la parotiditis. Suele ser aguda, benigna, la tumefacción dolorosa de las glándulas salivales, ¿sí? Especialmente en la parótida. Rara vez se observa en los países que recomiendan el uso de la vacuna atenuante, en los vacunados. Sabemos que se administra junto con el sarampión y la rubeola. El virus de la parotiditis se aisló en pueblos embrionarios en el 45 y cultivos celulares en el 50. Está más relacionado con el virus de la parainfluenza 2, pero no existe inmunidad cruzada. Infecta las células epiteliales de la vía respiratoria, experimenta una diseminación sistémica, ¿sí? Hay virus circulando en la sangre, se produce una infección de las glándulas parótidas, se pueden infectar los testículos y también el sistema nervioso central. El síntoma principal es la hinchazón de las glándulas parótidas y también otras glándulas, causada por inflamación, y la inmunidad es mediada por células. Los anticuerpos no son suficientes debido a la capacidad del virus para extenderse de una célula a otra. ¿Sí? Hay una inoculación en las vías respiratorias, se replican a nivel local, hay viremia, o sea, circulación en sangre, puede afectar la circulación sistémica y va a la glándula parótida. En la glándula parótida el virus se multiplica en las células epiteliales del conducto y la inflamación local provoca intensa hinchazón y por ende hinchazón y dolor. ¿Sí? También por la infección por la circulación en sangre puede afectar testículos, ovarios, nervios, el ojo, el oído interno y el sistema nervioso central. ¿Sí? También como la glándula, el páncreas es una glándula, puede afectar también al páncreas. Puede estar asociado con la aparición de diabetes juvenil. ¿No? Está relacionado con qué, doctor? Aparición de la diabetes tipo 1. Tipo 1. La diabetes juvenil, ¿sí? Acuérdense que van a leer después en clínica médica que la diabetes tipo 1 se debe a la destrucción de los islotes del área. ¿Sí? Se cree también que el virus, ¿se acuerdan del un tipo de este virus? Creo que era el Epstein-Barr. También participaba en la patogenia de la formación de la destrucción de los islotes. Entonces, probablemente el mismo mecanismo, entonces por activación del sistema inmune se produce la destrucción de las células de los islotes del área y disminución de la insulina. Por eso, ¿verdad? Acuérdense que la diabetes tipo 1 o juvenil es dependiente de la insulina. El tratamiento es única y exclusivamente de insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo no produce. En cambio, la diabetes tipo 2 a priori, así, a principio no depende solo de insulina. ¿Sí? Podemos tratar con otros antidiabéticos orales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay realmente una producción de insulina, pero lo que más hay es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Es el mecanismo fisiopatológico de la diabetes tipo 2. Hay insulina, pero no se aprovecha, se pierde por otro lado. ¿Tá? Professor, qual é outra doença que você falou esses dias aí que pode dar diabetes, além desse daí? Virus de Epstein-Barr. Qual? Epstein-Barr. Epstein-Barr. Virus es un tipo de herpes virus que también participa en la formación en la destrucción de los islotes del área. Este virus, el de la parotiditis, tiene un periodo de incubación que puede ir de hasta 15, 20 días. ¿Sí? Se aísla el virus a partir del día 15. A partir del día 15 también produce la infección de los testículos, también la infección de la parótida y puede a partir de los aproximadamente 30 días producir una meningoencefalitis si llega a infectar el sistema nervioso central. ¿Sí? Se puede aislar también virus en el líquido cefalorraquídeo si hay afectación del sistema nervioso, puede producir una encefalitis, ¿sí? Afectación de las meninges y del parénquima cerebral. ¿Sí? Igual que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa,
con un único serotipo. Una vez también nomás no puede afectar, ¿sí? Solo afecta al ser humano. Y en las regiones donde no hay buena vacunación afecta al 90% de los individuos antes de los 15 años. Se contagia por contacto directo de persona a persona y también gotitas respiratorias, ¿sí? Se liberan las secreciones respiratorias del paciente asintomático y a lo largo del periodo de 7 días anterior a la manifestación de la enfermedad clínica. Es casi imposible controlar su diseminación y solamente vacuna. La residencia o el desarrollo de la actividad laboral en barrios muy poblados facilita su diseminación, ¿sí? Enfermedades clínicas, parotiditis con frecuencia puede ser asintomático, el cuadro clínico puede ser en forma de inflamación de la parótida, que casi siempre es bilateral, ¿sí? Acompañada de fiebre, aparición súbita, mirando la cavidad bucal podemos ver eritemas y tumefacción en la desembocadura del conducto de esteno, que es el conducto que lleva la salida producida en la parótida al piso de la boca, ¿sí? ¿De acuerdo por anatomía? Pocos días después del inicio de la infección vírica puede aparecer tumefacción también de otras glándulas, epidídimo, testículo, ¿sí? Ooforitis se refiere al ovario, ¿sí? Mastitis, pancreatitis y tiroiditis, ¿sí? Este virus tiene una afinidad por las glándulas, por eso, ¿sí? Puede afectar realmente todas las glándulas y también puede pasar al sistema nervioso central produciendo una meningoencefalitis. La inflamación resultante de la orquitis causada por el virus de la parotiditis puede provocar esterilidad en varones. Afecta gravemente el intestino, ¿sí? El virus de la parotiditis también afecta al sistema nervioso central aproximadamente en el 50% de los pacientes y el 10% de esos afectados pueden presentar una meningitis leve con 5 por 1000 casos de encefalitis, ¿sí? Diagnóstico laboratorial RT-PCR, ¿sí? O detección de IgM por test de ELISA en el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento, la prevención y control son vacunas, ¿sí? Único medio eficaz para impedir la diseminación del virus de la parotiditis, desde la introducción de la vacuna atenuada en los Estados Unidos y su administración como integrante de la SPR, ¿sí? Acuérdense, 12 meses de edad, SPR, sarampión, parotiditis, rubiola, ¿sí? Al igual que el sarampión, se han producido brotes debido a cifras cada vez mayores de individuos no vacunados o que no recibieron la dosis de refuerzo. En el 2014 se produjo un brote en colegios y universidades de Estados Unidos, más de 230 casos declarados. Es una enfermedad también que tenemos que identificar cuando tenemos un caso, ¿sí? Notificación obligatoria, así como el VIH, así como la sífilis. Hay que hacer un formulario y notificar al sistema sanitario. Respuesta del virus sincitial respiratorio, el famoso agente también de las bronquiolitis, ¿sí? Se aisló por primera vez en un chimpancé del género neumovirus. Hay dos tipos con cepas diferentes que producen la misma enfermedad. Y la causa es la causa más habitual de infección aguda y mortal de las vías respiratorias en lactantes y niños pequeños. Infecta prácticamente a casi todos los sujetos con anterioridad a los 2 años, menores a 2 años, por eso es la bronquiolitis. Pero puede producirse de infecciones durante toda la vida, incluso en ancianos, ¿sí? El virus produce una infección en las vías respiratorias, se une a muchas proteínas de superficie. Como su nombre indica, el virus respiratorio sincitial induce la formación de sincitios. ¿Se acuerdan que ya hablamos de los sincitios? ¿Qué es el sincitio? El virus tiene la capacidad de unir células. Se forman células gigantes que son multinucleadas, es la unión de muchas células. Eso es el sincitio, ¿verdad? El efecto patológico se debe parcialmente a la lesión celular producida por mecanismos inmunitarios y la respuesta de los neutrófilos es importante para la defensa, ¿sí?
¿Qué es lo que produce? Puede producir una necrosis de los bronquios y bronquiolos y puede producir tapones mocosos, los mocos asesinos en el paciente lactante menor a 2 años. Lactante, ¿qué más? Lactantes menores a 2 años. Menor de 2 años. ¿Sí? Puede producir entonces necrosis de bronquios y bronquiolos y formación de tapones de mucosidad. Fibrina, material necrótico en todas las vías respiratorias pequeñas. ¿Sí? Esas vías respiratorias, o sea, esos tapones entonces van a obstruir rápidamente las vías respiratorias de los chicos. ¿Sí? Y pueden empeorar, por ejemplo, el paciente que ya tenía una neumopatía o pacientes asmáticos y puede dar cuadros muy graves. La infección natural no impide la reinfección y la vacunación con virus inactivado fue ineficaz e incrementó la gravedad del cuadro. Provoca infección localizada, no causa viremia ni diseminación, solo actúa a nivel local. La diseminación puede provocar una neumonía. La bronquiolitis casi siempre está mediada por su lado de la respuesta inmunitaria y las vías respiratorias estrechas de los niños pequeños se obstruyen por efectos patológicos inducidos por el virus, los tapones. ¿Sí? Y ahí es la base de la vacunación también, ¿verdad? Los anticuerpos maternos son insuficientes para proteger al recién nacido y la infección natural, como dijimos, no impide la reinfección. Realmente en Paraguay es muy prevalente una infección por el virus Zika. Casi todos los niños, así como dice la literatura, han contraído esta infección hace los 2 años y las tasas globales alcanzan 64 millones y la mortalidad 160.000 por año. 25 a 40% de los casos presentan afectación de vía respiratoria inferior y el 1% es suficientemente grave como para requerir hospitalización. Lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, es 95.000 niños. En Paraguay no sé si tienen una estadística, pero alto porcentaje de los chicos menores a 2 años. ¿Sí? La infección se produce casi siempre en el invierno y a diferencia de la gripe, que ocasionalmente puede saltarse un año, las epidemias se producen todos los años. ¿Sí? Es muy contagioso, periodo de incubación de 4 a 5 días. Se eliminan las secreciones respiratorias hasta muchos días después de la infección, especialmente en lactantes. Se transmite a través de aerosoles, pero también a través de las manos y fómites. ¿Qué era fómites? Y vos me preguntaste ayer qué era fómites. Ayer me preguntaste qué era fómites. Sí. ¿Eh? ¿Qué significa fómites? Fómites. Superficie inanimada, mesa, juguete, se queda ahí. É tipo móveis. ¿Eh? Como fosse móveis, né? Más o menos. Objetos. Sí. La introducción del virus en una unidad de lactante, especialmente en cuidado intensivo, puede ser devastadora. Prácticamente todos los niños se infectan y la infección provoca morbilidad considerable y puede en ocasiones producir la muerte. En lactantes prematuros, niños menores a 2 años, cardiópatas, ¿sí? Enfermedades pulmonares, se puede poseer alto riesgo de producir una enfermedad grave por este virus. También puede darse brotes por enfermedad grave en la población de edad avanzada, por ejemplo en los asilos, ¿sí? Donde hay muchos ancianos y pueden haber brotes que pueden ser mortales para muchos. Provoca enfermedades en la vía respiratoria, síntomas desde un resfriado común hasta una neumonía. Lo más habitual en niños mayores y adultos es una infección de la vía aérea superior, como una rinorrea abundante, ¿sí? Un catarro nasal. Ya en los lactantes aparece un cuadro más grave, ¿sí? La vía respiratoria inferior, la bronquiolitis. ¿Tá? La inflamación de los bronquiolos provoca una retención aérea y reducción de la ventilación. Y desde el punto de vista clínico, el paciente suele presentar fiebre, taquipnea, taquicardia, broncos en todo el pulmón. Hola. Essa enfermidade afeta respiratório superior ou só inferior? Los dos. ¿Sí? Empieza a nivel de respiratorio superior.
hasta puede producir una neumonía, ¿sí? Ya es inferior en ese caso, ¿no? Lo que dependiendo de la edad es lo que puede producir síntomas de resfriado común, ¿sí? en niños mayores y adultos, ¿sí? Y en casos de niños pequeños menores a 2 años es que produce bronquiolitis, ¿sí? Y también en personas de la tercera edad mayores a 65 años también puede dar, no es bronquiolitis, sino una neumonía y puede dar afectación grave al sistema respiratorio. ¿Está? Bueno, ahí aparece en el cuadro y las consecuencias clínicas. Una bronquitis o una bronquiolitis, una neumonía, que puede dar afectado a fiebre, tos, disnea y cianosis en menores a 1 año, y neumonía en pacientes de edad avanzada, ¿sí? Como tuvimos ya mencionado, o en pacientes con patologías de base, ¿sí? Pacientes cardiópatas, enfermedades pulmonares, inmunodeprimidos, ¿sí? En ese caso puede haber una neumonía grave. Y en niños mayores a 2 años da rinitis febril y puede dar faringitis, ¿tá? Ya en niños mayores también y adultos resfriado común, ¿sí? Más grave siempre, acuérdense, la mayoría de los virus. Y cuando vemos a hablar de bacterias también, del aparato respiratorio, los cuadros más graves suelen darse en niños pequeños y en ancianos, ¿sí? Neumonía que pueden Menor de ser 2 años. menor de años y mayores de 65 años, ¿sí? Los extremos de la vida, ¿tá? Bueno, el diagnóstico es difícil de aislar en cultivos, la presencia del genoma vírico y en lavado nasal. Se puede diagnosticar con técnica RT-PCR. El tratamiento de prevención en niños sanos, el tratamiento es complementario, o sea, es administración de oxígeno dependiendo, porque hay toda una clasificación de la bronquiolitis. Puede ser leve, moderada o grave. La leve puede tratarle ahí cuando lleguen en el consultorio, ¿sí? Darle un tratamiento para la casa y controlar por lo menos cada 24 o 48 horas. ¿Sí? De eso vamos a hablar en pediatría. A leve você pode tratar. La leve puede tratarse en la casa, o sea, tratamiento ambulatorio. La moderada probablemente necesites internarle un ratito por lo menos, ¿sí? Administrarle oxígeno si llega desaturando. Hay también médicos que hacen corticoides parenterales, hacerle una vía, oxígeno, salbutamol, hasta que pase la crisis. Después de pasar la crisis, el paciente se puede ir a la casa, ¿sí? Si no pasa la crisis, se le cataloga como una bronquiolitis grave y se interna, ¿sí? Y dependiendo de cómo está su mecánica respiratoria, su saturación de oxígeno, incluso se le puede intubar si necesita. Va a depender de la clínica. Existe un puntaje que se llama, creo que escala de tal o de tal, no me acuerdo más de ella. Escala. Sí, escala de tal. ¿Sí? Tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, si hay sibilantes o crepitantes a la ocultación, si hay tiraje o no, y el nivel de saturación de oxígeno. Qual é o nome, doutor? Lista? Escala de tal. Escala de tal. Tal. Eso no más para mencionar, pero ustedes van a... Aham. Só pra... Escala de tal. Uhum. ¿Sí? Leve, moderada y grave. Eso depende del tratamiento, ¿no? Tá. Se ha autorizado la administración de aerosoles de ribavirina, que es un antiviral, y para el tratamiento de lactantes con enfermedades graves. Su uso es poco frecuente, me imagino que está caro. Y si se dispone de una inmunización pasiva profiláctica y terapéutica con inmunoglobulina antivirus y respiratorio o anticuerpos monoclonales, el pabilizumab para niños pequeños con riesgo de sufrir paro oral. ¿Hay en Paraguay? No. No tenemos. Se aíslan los infectados, se necesitan medidas de control para el personal hospitalario también que atiende a los niños, ¿sí? Igualito que el COVID-19, vestirnos tipo astronauta por ahí para atender estos casos, ¿sí? Pero podemos nosotros ser portadores, llevar a nuestras casas, a nuestros vecinos, primos, hijos. No da un cuadro tan mortal como el COVID-19, pero
dependiendo de la edad y de la patología del paciente que yo puedo infectar, puede llevar la muerte. Entonces es un caso. Después están otro virus respiratorio que es el metapneumovirus. La RT-PCR ha sido continua para aislar ese virus. Su identidad se desconocía hasta hace poco. Y las infecciones son de forma aparente al virus sincitial respiratorio, por eso incluye en el libro, ¿sí? Aunque puedan ser asintomáticos, originan resfriado común o dar lugar a una bronquitis grave y una neumonía. ¿Sí? Los niños, ancianos, inmunodeprimidos presentan mayor riesgo, como todos los virus. ¿Sí? Y es probable que cause un 15% de los resfriados comunes en niños y que pueden evolucionar a una otitis. ¿Sí? Alrededor de un 10% de los pacientes presentan estertores, disnea, neumonía, bronquitis o bronquiolitis. ¿Sí? En Paraguay no sé cómo estamos, me imagino que ya hay también. ¿Sí? Como mencioné en la primera diapositiva, hay dos virus que se aislaron en pacientes donde hubo un brote en Malasia y Singapur, ¿sí? 98. Dos tipos de paramisovirus nuevos, ¿sí? El virus Nipah, que guarda relación estrecha con el virus Hendra, descubierto en Australia también, y que con otros paramisovirus tienen amplio espectro de huésped como el cerdo, el humano, perro, caballo y gato. El escerorio del Nipah es un murciélago de la fruta, el zorro volador, y se puede obtener a partir de muestras de fruta contaminada por murciélagos. Se puede transmitir al ser humano también esto, ¿sí? Realmente es un huésped accidental al ser humano, aunque el resultado de infección es grave. Entre los signos patológicos por el virus Nipah figuran cuadros pseudogripales, puede dar convulsiones y puede dar coma. ¿Sí? Se registraron en ese año aproximadamente 269 casos en el 98 y 108 de esos casos fueron mortales, ¿sí? Casi el 50%. Otra epidemia en Bangladesh en el 2004 presentó tasa de mortalidad más elevada y más recientemente se produjo brotes en India y en países vecinos. Este saqué del muro. ¿Duda? ¿Pregunta? Essa doença se chama vírus, não tem diferença. Virus sincitial respiratorio. Começa aqui, quase não tem diferença. Sí. El agente causal es la diferencia. ¿Sí? Los cuadros pueden ser igualitos. ¿Y cómo vamos a hacer para saber uno del otro? Técnica de biología molecular, ¿sí? RT-PCR. Hay que identificar qué virus. Sí, pero lo más frecuente también en Paraguay, por lo menos, es el sincitial respiratorio. Estos dos virus nunca se escuché en Paraguay. ¿Sí? El libro menciona cómo dan cuadros más o menos parecidos. ¿Sí? Pero lo más frecuente, por lo menos a nivel del Paraguay, es sincitial respiratorio. ¿Qué le iba a decir? Acuérdense que la mayoría de los virus, ¿sí? Empezando por la influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, casi la mayoría de los virus respiratorios propician a que se sobreinfecte la vía respiratoria. ¿Sí? Si nosotros vamos por lo estricto y analizamos, por ejemplo, bronquiolitis, el 90% de bronquiolitis, su agente causal es un virus, ¿verdad? Virus. Pero ¿qué pasa? Se puede sobreinfectar con bacterias. Entonces, si yo sospecho, yo tengo por lo menos un punto para darle, para pensar en una neumonía bacteriana, ¿sí? Con respecto a ese paciente que es una bronquiolitis, pero que se puede sobreinfectar, entonces no está mal yo que le indique una antibiótico a ese paciente. ¿Sí? Acuérdense, pacientes también con cuadros respiratorios que vienen en la consulta porque no les pasa la fiebre. ¿Sí? Son varios días de evolución, tos, secreciones, purulentas. Eso probablemente ya estén infectados con alguna bacteria. ¿Sí? No se restrinjan tanto en la práctica clínica, no porque es virus no puedo darle antibiótico.
En la práctica realmente los jefes así, ¿por qué le hiciste antibiótico? Te van a retar. Pero cuando se estudia bien el tema de los microorganismos y vemos, por ejemplo, que la mayoría de los virus respiratorios predisponen a una infección bacteriana secundaria, nosotros nos damos cuenta de que realmente sí puede ya ser una sobreinfección. ¿Cuándo nosotros tenemos que sospechar una sobreinfección? Y cuando ese paciente no mejora. Los cuadros virales generalmente en 4 o 5 días ya prácticamente ya desaparecen. Si dura una semana o más de una semana, el paciente presenta fiebre otra vez, mucha secreción, la tos generalmente no es una clínica predictiva de si hay o no hay infección, pero generalmente el paciente viene también con sobreinfección y la expectoración cambia de coloración, de aspecto, de olor. Hay que evaluar todo eso. ¿Sí? No les digo que tampoco le indiquen antibiótico a todo el mundo, sino identificar y caracterizar cada paciente. ¿Sí? Cada cuerpo responde diferente a una infección, ya sea viral o bacteriana en este caso. Y la bronquiolitis realmente en Paraguay ahora van a empezar en abril, mayo, y eso va hasta agosto, septiembre por ahí. Professor, Hola. acontece de espineia também? ¿Cómo? Espineia. Disney. Claro. Por conta da tosse? Sí. El paciente con una bronquiolitis o cualquier complicación de estos virus, lo primero que aparece es, claro, como es un virus, ¿verdad? Los síntomas clásicos de la infección viral: fiebre, malestar general, astenia. En el caso de los bebés menores a 2 años, un cambio en el comportamiento, no están tomando bien pipí o no se alimentan bien, puede aparecer vómitos. Y disnea, obviamente, una dificultad respiratoria marcada. Depende de la percepción materna también ahí la cultura de la madre. Hay pacientes hay madres que no están ni ahí con sus hijos. Te traen ya como para intubarle al paciente, toma ponerle un tubo, te traen. Respiração resolve. Nada ellos no traen. Nada. Algunos no hacen nada realmente. Tanto así yo tuve un caso de lastimosamente se falleció, un año, 8 meses lo tenía. Estuvo con un cuadro respiratorio, se fue a consultar en una unidad que realmente no me pertenecía. Le dieron, creo que ibuprofeno, no sé, un antialérgico. No mejoró ese paciente. 15 días después se va a consultar conmigo. ¿Y por qué se va? Por Disney. Era una nena, había tiraje cianótico, estaba ese bebé, estaba con 40 grados de fiebre cuando llegó y empezó a convulsionar. Convulsionó. Era una convulsión por la fiebre, ¿verdad? Pero le bajamos la fiebre, pasó la convulsión y me dijo que ya le había dado esos movimientos 3 días antes. O sea, ya estaba luego convulsionando esa persona. Ella dijo que quería venir, pero que no tenía cómo venir, porque su marido estaba trabajando no sé dónde, no tenía moto. Pero esa paciente, más que yo mismo le llevé en mi hospital de referencia. Avisé, obviamente, ya al llegar ya le intubaron. E o professor, no caso dessas crises, algum bronco-dilatador resolve até chegar na condição? Resolver cuando es grave. Esa aparentemente ya era un cuadro bacteriano, una neumonía ya era. Y ayuda, no resuelve. Ayuda. Sí, ahora por lo menos trata de que haya una mayor entrada, haya por lo menos resolver es difícil ya en ese caso. Sí, porque ya hubo afectación del sistema nervioso central, shock séptico. De ahí, del shock séptico es difícil de sacarle a una paciente así. Y menos de esa paciente, yo me acuerdo que no conseguía hacerle bien. Estaba con
fiebre tan alta, entonces ya decidí alzarle a la ambulancia y llevarle a mí. Y realmente en el hospital de referencia tampoco pudieron hacerlo. Le hicieron una intraósea ahí para que puedan intubarlo, para hacerle su droga. Después se fue a parar en el hospital de Acostaño, que es un hospital de niños. Como una semana estuvo intubada y no bajó. Es un cuadro que progresó, fue progresando de una simple infección viral, un cuadro bacteriano hasta que no se pudo más resolver. Ni antibióticos en ese caso, porque ya. Y lo ideal fue cuando le hubieran ya iniciado, Valde ya se fue por una infección bacteriana a ese paciente, no había médico ahí en el puesto donde ella se fue. Estaba una auxiliar o algo así. En el Chaco es así, hay puestos de salud donde no hay médico, donde no hay licenciado. Hay auxiliares en enfermería, ¿sí? Los lugares lejanos son así. No tienen así capacitaciones frecuentes, no se actualizan. Lastimosamente. Quando precisa levar para um outro hospital que tem mais recursos, é aqui em Peruá ou em outra cidade? Lá onde você trabalha? Donde yo estoy, bueno, mi hospital de referencia es el hospital de Villa Ayes, porque es otro estado. Si yo estuviera dentro de Amambay, yo tendría que mandar a Tehuacán. Pero como yo estoy en el Chaco, sí, hay 3 estados nomás en el Chaco: Presidente Ayes, Alto Paraguay, equivoqué. Yo estoy en Presidente Ayes. Estoy a 270 kilómetros de mi hospital de referencia. Lejos. Y lo que se hace comúnmente es, nosotros tenemos una ambulancia vieja, por decirlo. Cuando salimos yo llamo ayuda, que venga un licenciado con una ambulancia para en el medio del camino entregarle nosotros el paciente y ellos llegan al hospital de Villa Ayes con el paciente. Cuando nosotros llegamos ahí con ese paciente, convulsionó, ¿verdad? No tenía forma yo de hacerle nada, no tenía vía, no tenía nada. Le derramamos agua por su cabeza, bajamos otra vez la temperatura y pasó la convulsión. Pero ella llegó convulsionando al hospital, al regional muy más. Y el hospital de Villa Ayes es un hospital realmente muy grande, muy completo. Los medicamentos, por lo menos, tienen todos los laboratorios, funcionan súper bien, porque está cerca de Asunción. Asunción es la capital. Villa Ayes y Asunción están solo 40 kilómetros uno de ellos. A mí me conviene alguna vez mandarle directamente a Asunción a los pacientes. Yo suelo llamar a Villa Ayes y me dicen que presente a Asunción cuando ellos no van a poder resolver. Una vez tuve un caso de un paciente de 8 años, un niño, que se metió un amendoín, que metió ya acá. Y ya se fueron tantas veces al auxiliar, intentaron tantas veces sacarle que la mucosa ya no daba para ver, ya no daba para sacar. Entonces llamé a Villa Ayes y no había otorrino ahí. El otorrino es el que hace ese procedimiento. Ellos tienen una pinza especial que ella abría y la fosa nasal lo más que pueda y saca. ¿Sí? Y ese paciente tuvo que irse a Asunción, al hospital de Puno. Hay un solo hospital en Paraguay que tienen otorrinos laringólogos que hacen guardias y donde tienen oftalmólogos que hacen guardias. Después no hay. En el privado, si tenés suerte y tenés conocido, vienen a ver. Pero realmente si hay un caso urgente, otra vez tuve un nene que recibió ¿cómo sería? Ondita. Ese que usan los chicos para Sirín. Estaban jugando con otro niño y le dio en el ojo, con la bala. Y empezó a sangrar y así estaba hinchado. Y ese también se fue a parar en Asunción. Requirió 4 veces se operó para salvarle el otro. Y la verdad, ahí si tiene caso grave es difícil. Si hay un acuchillado o un baleado, el paciente se muere por el camino. Si hay una gestante, el domingo hubo un hospital más lejos que el mío,
Llegó una paciente indígena sin ningún control prenatal obvio, ninguna ecografía, con 5 creo que de dilatación en trabajo de parto y el bebé estaba en posición pélvica, era para una cesárea. Y tuvieron que llevarle de ahí a Villa para que tenga su cesárea. Llegaron, vos llegás de Pozo Colorado, donde yo estoy, a Villa allí en 3 horas. Pero tenés que meterle acelerador para hacerle en 3 horas. Y ese hospital estaba a 120 kilómetros más que Pozo Colorado. Y en 5 horas no llegó. No sé si el bebé está vivo. Hola. Professor, como essa doença, Syncytial Virus vírus, afeta o neonatal e o anticorpo da mãe não pode proteger essa criança neonatal? ¿Cuál? Syncytial Virus. Sincicial Sim. dice que no. Não El pode. libro dice que no protege. Los anticuerpos maternos no protegen no protege. No sé dónde leyendo. No, de la parotiditis es que yo te digo. Ese no me acuerdo sinceramente. Te voy a anotar la pregunta y voy a investigar. Sí. Pero en todo caso, si es que protege, no va a proteger durante toda la vida. Va a ser una protección, digámosle, de unos cuantos meses. Sobre todo los virus, así el sarampión y la parotiditis, sí tienen un solo serotipo. Como el virus sincicial respiratorio son 4 tipos, entonces probablemente, por más que le confiera un poco de inmunidad, no sea demasiado tiempo. Hay un periodo de 2 años en el que el paciente se pueda infectar. Puede nacer con anticuerpos y puede que proteja 3 o 4 meses. Pero a los 6 meses se puede infectar, a los 1 año, 1 año y medio. Todos los menores de 2 años corren el riesgo para hacer una infección grave. Também essa doença não causa epidemia, só localizada. Solo localizado. Ah, Sí, localizado. Así es. Acá está. Nos protege, dice el cuadro 48.9. Los anticuerpos maternos son insuficientes para proteger. Yo creo que es por eso, ¿verdad? Porque la inmunidad, como son varios serotipos, ¿sí? Por eso nos protege durante mucho tiempo. Porque son 4 serotipos. O professor, é porque o leite materno vai passar a memória imunológica do feto. Pasa. E aí, quando Anticuerpos en realidad, ¿no? quando o bebê nasce, daí que vai adquirir a dele. Sí, pero en este caso todos los recién nacidos, los niños pequeños, adultos, abuelos, cuando se infectan, tienen una protección de 3 o 4 meses. Después puede volver a reinfectarse toda la vida. ¿Sí? Esa es la característica de los que tienen más de un serotipo. En cambio, el sarampión, la parotiditis, solo una vez en la vida, ¿sí? Porque hay un solo serotipo. No podemos enfermarnos de sarampión 2 veces en la vida. Uma criança internada com uma colite grave, menor de 1 ano, assim, trata com o quê? Qual que é a prescrição? Y generalmente se usa como la compañía que preguntó por el broncohilatador, salbutamol. E aí, é o né, professor? Salbutamol se puede hacer Dilatador ou dois? broncodilatador. Broncodilatador. Só se tiver os primeiros. Oxigenoterapia. Ah, Y después se puede usar adrenalina nebulizada para ajudar a abrir o bronco. para ayudar a abrirlo.
¿Qué es lo que pasa? Como les dije, hay tapones y de moco. Eso es lo que causa el moco. Sí. Não sei o que é. Tapones, ¿cómo puede ser traducido en portugués? Tapón mucoso. Ah, El moco se acumula y tapa la vía respiratoria. Sí, acumulación de líquido sí, eso es lo que pasa. Entonces, con los broncohidratadores tratamos de abrir un poco eso que pase el aire. ¿Cómo? Em português é tapão mesmo. Tapón. Tapão. Eso se ve mucho en Nesse estado aí do anofilina aminofilina en bronquiolitis. Se puede también usar. ¿Cómo te digo? Yo sinceramente no tengo experiencia con aminofilina. Máximo yo llego a hacer salbutamol nebulizado. Hidrocortisona, aporte de oxígeno, después ya tengo que mandar, porque si se complica no voy a poder resolver. Donde yo estoy por lo mismo. Ya. En el año 2023, en agosto, yo me acuerdo que todos los lunes, yo trabajaba de lunes a viernes y yo me quedaba ahí en el puesto de salud. Hay una casa para el médico. Yo venía a mi casa fin de semana y me iba lunes a la madrugada. Yo llegaba, algunas veces llegaba muy temprano, llegaba a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, antes de que se abra el puesto de salud. Y esos 4 lunes que tuvo ese mes de agosto, yo mínimo tenía un paciente con bronquiolitis grave esperándome. Estuvieron ahí llegando a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Me esperaban. Después yo llegaba, recién le hacía su guía, me nebulizaba. Y todo era para mandar a hospitales de gran complejidad. 2 por ahí de esos llegaron a incubarse. Se salvaron. La única que falleció no fue en mi unidad, pero fue paciente de mi zona. Era esa nena que les comenté. Después todos pudieron sobrevivir. Y algunas veces tenía 2, 3 pacientes para traslado, todos con bronquiolitis. Los pediatras de vida, yo me odiaban. Por cierto, yo cada lunes tenía pacientes que mandar. Pero realmente es una zona donde realmente no hay agua, la higiene no es buena. El nivel cultural de los padres es bajo, no hay escuela, comunidad indígena. Ese era el principal problema. Ellos no tenían, realmente no tenían ni para tomar, no tenían agua algunas, y menos para bañarse o lavarse las manos. Ahí está el problema. Tive que mais umas orientações, né, professor? Na comunidade. Mas é a cultura deles, né? No le entra bala. Ellos te vienen con el recién nacido, así con el, no sé si en Brasil hasta ahora, pero los mismos paraguayos que no son indígenas usan. Cuando nace el bebé, 2 o 3 días empiezan a atar a nivel del abdomen, pensando que el bebé puede tener una hernia umbilical. El 80% van a ver en la consulta después cuando hagan práctica de pediatría, se van a acordar de mucha gente que le lleva porque el bebé nace, está 48 horas en el hospital, ¿sí? Va a la casa de alta, pero a las 48 horas después del alta tiene que volver a su control. Y ahí es lo que generalmente le atan, pero fuerte el abdomen, fuerte, para que no se hernie el ombligo. Y realmente el que va a tener hernia umbilical ya nace con hernia umbilical. ¿Sí? Se resuelve por sí solo o después de los 5 años con una cirugía. Eu acho que é porque é cultura, né? Es la cultura, sí, eso. Porque minha bisavó, até ano passado eu tinha bisavó. Quando minha menina nasceu, que foi o primeiro bisneto dela, quando pensa que não, que eu saí do bebê, a menina toda amarrada com faca, Sí. um monte de tempo comigo. Eu falei, não, Sí. gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Y algunos le ponen una moneda ahí encima o le ponen no sé qué, una planta medicinal que tiene un olor raro ahí. É se você catalisar um livro da criança. Sí, es realmente jodido. Yo me peleaba con mi mamá para que a mi hijo no le haga eso. En serio. En Paraguay es muy fuerte todavía la cultura
de hace tiempo atrás. Ele também fala que entra limpar e esfriar todo mundo. Sí. Porque que por ejemplo hay que, ¿cómo es? Si quieres tener otro gemelo, no sé qué, gemelar, tenés que cortar en el medio su cordón umbilical después de que se caiga y guardar dentro de la Biblia, no sé qué. Também já ouviu falar isso. Increíble, pero realmente la comunidad indígena son, yo siempre digo, ¿verdad? En el Chaco paraguayo, como todo es tan lejos, el nivel de jerarquización de los puestos de salud, las unidades de salud, los hospitales regionales, estoy tomado, desfasado, no corresponde. Porque ellos utilizan la cantidad de población, por ejemplo, para abrir un hospital distrital, por ejemplo, o para que una USF, que es una unidad básica de salud, pase a ser un centro de salud con atención 24 horas, por lo menos tiene que tener 5.000 habitantes. Pero en el Chaco pues, todo es lejos. Hay un accidente o una embarazada en trabajo de parto, si vas a seguir las reglas tenés que llevarle a un centro de salud. Sin embargo, que ahí en la comunidad propia ellos tienen profesionales, o sea, hay muchos licenciados indígenas que quieren trabajar en su comunidad, médicos indígenas que quieren trabajar, y no son controlados. Da população. Sí. Y cosas que pueden ser resueltas con una atención de 24 horas ahí en la comunidad, ellos tienen que llevar a un hijo y no se van, y ahí empiezan las complicaciones. Empieza el trabajo de parto domiciliario. La mamá no quiere que el bebé se vaya ni la mamá no quiere irse al hospital. El domingo yo tuve un parto, nos fuimos a una comunidad lejana. El bebé ya nació antes que nosotros lleguemos, hicimos el alumbramiento nomás. Quisimos llevarle a la mamá y el bebé a un centro de salud para que se controle, se haga un hemograma por lo menos, y no se puede. No se puede. Ellos no quisieron, la mamá no quería, como era yo el médico y mi licenciado era hombre, no dejó que le evaluemos. No dejó. Tiene que ser no había una promotora, no sé a cuántos kilómetros, y mandaron llamar a esa promotora para revisar bien si no había restos placentarios, desgarro. Porque era una nulípar, primer bebé, 17 años de edad. 17 años. Y entró en trabajo de parto el sábado a la noche. Y a nosotros nos avisaron el domingo a las 9 de la mañana. Y donde yo estoy para llegar ahí son 2 horas en camioneta. Llegamos ya cuando el bebé nació después. Son cosas que te pueden complicar. ¿Cómo? El bebé sí. Le cortamos un cordón, le limpiamos, hicimos todo, le aplicamos vitamina, todo. Todito le aplicamos, le hicimos todito la recepción del recién nacido, súper bien. Y después la mamá. Indígenas? Sí, indígena. E eles, a tribo é vestida? Veste roupa? Sí. Tienen, o sea, no son las tribus que viven desnudos ni nada. Tienen ropa, tienen casa, tienen moto, tienen teléfono, heladera. Pero el nivel de O cultura. Marcos é uma tribo, professor. ¿Ah? Ele é uma tribo. ¿En serio? En Paraguay, eso es lo que yo siempre digo. En Paraguay hay muchas tribus y cada región tiene su, por ejemplo, Boquerón tiene Nivaclé. La de Nivaclé, ellos son súper educados, hablan español, se van a hacer su control prenatal, todito cierto. Pero donde yo estoy, no se hace eso. No sé si siempre fue problema, pero ellos no quieren, se van a consultar después de mucho tiempo. Ya cuando el cuadro ya se complica. Y el paciente embarazada, de 20 embarazadas que tenés, 2 o 3 son los que se hacen una ecografía. Una ecografía. Se supone que tienen que ser por lo menos 4 o 5.
Hola. Essa palavra assim, significa Ay, ay. Sin sitio es son agrupaciones de células. Estos virus tienen la capacidad de que las células que ellos infectan pueden unirse entre sí las células. Entonces se forma una célula gigante con varias células. Sí, eso se llama sisio. A eso se refiere. El sisio. Bueno, hablamos de media hora de eso. Ahora vienen las preguntas. Que Monique se está viendo, yo le voy a preguntar a Monique. Pergunta pro Christian agora. O Christian ele gosta que Falta for 7 minutos. No, 6. Alex, Aline, Carla, Carla Gabriela, Carla Renata, Carmen, Presente. César, Cristian, Presente. Giovanni, Ilana, Isabeli, Joyce, Juliana, Kevin, Laila, Luis Felipe, Marco da Silva, Monique está, Nubia, Tatiana, Verónica Larisa, Victoria, Ícaro. Ícaro no. Hoje não.